Ministerio Trigo presenta Trigo para la buena siembra. Un esfuerzo más de la Iglesia Católica para llevar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a todos los hombres, de todos los tiempos. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes, queridos hermanos. Qué bendición nuevamente. Estamos llevándoles esta franja, Trigo para la buena siembra, cada vez acercándonos más a la conmemoración de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy hablaremos de cómo el mundo necesita cirineos, pero por supuesto que antes vamos a poner en las manos de Dios este momento de reflexión, pedirle al Señor que su misericordia esté con nosotros, que nos guíe y que todo lo que realizamos sea conforme a su santa voluntad. También les platicaré sobre el retiro Matrimonios a Prueba de Fuego y un poquitito cómo hemos arrancado el curso Matrimonio bajo el fuego del Espíritu Santo. Les voy a contar cómo arrancamos una comunidad, comenzamos una comunidad que lleva por nombre Comunidad Bíblica Virtual Trigo. Así es de que vamos entonces a encomendar al Señor todo este momento en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Infinitas gracias te damos, amado Dios, por tu bondad y por tu misericordia. Gracias por estar con nosotros. Gracias por guiarnos. Gracias por este momento que nos permites acercarnos a aquellos que siguen esta página, a aquellos que siempre buscan el alimento espiritual. Te damos gracias por cada uno de ellos, por aquellos que no solamente lo escuchan, sino que lo viven, que lo comparten. Señor, bendito sea tu nombre, porque pones el gozo en sus corazones. Te pedimos que en este momento una gracia especial de tu Santo Espíritu venga sobre cada uno de nosotros. Tanto quienes van a escuchar como mi persona, que a ti te ha parecido bien que comparta hoy con mis hermanos. Llénalos de tu gracia, llénalos de tu misericordia y permite, amado Dios, que en todo siempre busquemos hacer tu santa voluntad. Dios del amor, lo consagramos todo a ti, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermanos, vamos entonces a reflexionar sobre este tema. Durante este tiempo de Cuaresma aparecen muchos personajes. Quizás uno de los primeros que aparece es Jonás. Aparece Joel. Por supuesto que la Virgen María. Pero también va a aparecer Pilatos. Sí, Pilatos va a aparecer lavándose las manos, diciendo yo no tengo culpa en eso. Y así, San Pedro va a aparecer, Judas va a aparecer, los sumos sacerdotes, los soldados, en fin, muchísima gente. Pero hay un personaje que muy poco hablamos de él y que es un personaje clave, Simón de Cirene. Simón de Cirene aparece no como alguien que iba tras el cortejo en el Vía Crucis que Jesús vivió, ese camino hacia el Calvario, sino que él venía del campo, dice la palabra de Dios, y fue obligado a llevar la cruz. Pero lo hermoso es que aquello que comenzó como obligación, él lo asume y luego da frutos. Quizás a algunos también nos ha pasado así en las cosas de Dios. Hay algunos hombres que fueron a la iglesia un poquito quizás por obligación, porque la esposa o porque el hijo iba a hacer la primera comunión o porque tenían que hacer las charlas prematrimoniales o porque estaban estudiando en un colegio católico sus hijos, en fin, algunos también por obligación. Pero aquello que comenzó de esa manera, como decíamos, tuvo hermosos frutos en Simón de Cirene. Y qué bonito sería que hoy
igual ocurriera en nosotros. Situémonos en el texto de San Marcos en el capítulo 15 y versículo 21, que es donde aparece Simón de Cirene. Dice la Sagrada Escritura: Simón de Cirene, el padre de Alejandro y Rufo, que volvía del campo y pasaba por ahí, fue obligado a cargar su cruz. Palabra del Señor. No es mucho lo que se habla de él, pero dice Simón de Cirene. Cirene era una población de África, ¿verdad? Y dice que el padre de Alejandro y Rufo. ¿Por qué Alejandro y Rufo? Aquí es donde va a comenzar precisamente el detalle. Es que cuando nos vamos a San Marcos, en el capítulo 16 y versículo 13, les dije San Marcos, pero es carta del apóstol San Pablo a los romanos. Carta del apóstol San Pablo a los romanos en el capítulo 16 y versículo 13 dice, les leo aquí este pasaje, dice, vinieron, vamos a ver, 16:13. Ahora sí estamos aquí situados. Saluda a Rufo, escogido del Señor, y a su madre, que lo es también la mía. Palabra de Dios. En el capítulo 16 de la carta a los romanos que hemos leído, San Pablo se dedica a enviar saludos y a hacer recomendaciones, y ahí menciona muchísima gente que ha trabajado con él, menciona a Áquila, a Priscila, menciona a Péneto, a María, que se ha afanado mucho, dice, por nosotros, a Andrónico, a Junia, menciona también aquí a Urbano, a Apeles, en fin, hay muchos nombres, por cierto, nombres un poquito raros. Pero dentro de toda la lista dice, salúdame también a Rufo, escogido del Señor, y a su madre, que lo es también la mía. La Biblia de Jerusalén explica y dice, en la nota que tiene el versículo 13, dice, quizás el hijo de Simón de Cirene. Entonces, la comunidad de Roma es la comunidad a la que está dirigida o donde participaba San Marcos. Y por eso San Marcos es el que leímos, Simón de Cirene, el padre de Alejandro y Rufo, que volvía del campo. O sea, en esa comunidad se conocía que Simón de Cirene era el padre de Alejandro y Rufo. Y cuando San Pablo posteriormente escribe justamente a la comunidad de Roma, estamos hablando siempre de la misma comunidad, solo que posteriormente, porque acuérdense ustedes que San Pablo no fue un discípulo directo de Jesús, sino que él se convierte después. Y justamente San Pablo, cuando escribía a la comunidad de Roma, dice, sí, a Rufo, y aquí también se menciona a su mamá. O sea que eran bien conocidos en esa comunidad, la familia de Alejandro, de Rufo, su mamá y, por supuesto, Simón de Cirene. ¿Por qué nosotros hacemos ahora este pequeño, diríamos, explicación? Porque es importante volver ahora a San Marcos. A ver, volvamos ahora a San Marcos 15:21. Simón de Cirene, el padre de Alejandro y Rufo, que volvía del campo y pasaba por ahí, fue obligado a cargar con su cruz. O sea, fue obligado, pero después esta comunidad de Roma
está ahí compartiendo con la familia de Simón de Cirene. Tanto que San Pablo dice que la mamá de Alejandro y Rufo, o sea, la esposa de Simón de Cirene, fue como mi mamá, dice. O sea, que llegó a ser no solamente una oyente, alguien ahí que, pues sí, allá está, ¿verdad? Sí, es la esposa de Simón de Cirene. Sí, la mamá de... sí. El que cargó, sí, el que lo obligaron. No, simplemente no era un miembro, sino que era alguien activo. Era alguien que estaba ahí para ayudar. De hecho, se conoce, según la tradición, que Alejandro y Rufo se hicieron misioneros. O sea, por eso es que se menciona aquí los nombres de ellos. En la iglesia ortodoxa incluso se celebra el día de Simón de Cirene. O sea, ahí lo tienen beatificado o canonizado. Entonces, creo que de alguna manera todo esto lo que nos dice es que para Simón de Cirene fue determinante aquel encuentro. Fue determinante el que lo hayan obligado a llevar la cruz. No llegó por eso, no llegó como curioso, no llegó como espectador, no llegó a defenderlo, simplemente venía del campo, era muy lejos donde él vivía y dijeron, ya no puede con la cruz, que le ayude a alguien, ven tú para acá. Y pues le tocó a Simón de Cirene, pero aquella cruz que le obligaron a cargar fue signo de que aquel hombre, aquel santo hombre, no soltó la cruz. Sí soltó esa cruz física, pero no soltó la cruz de Cristo, porque verdaderamente se hizo discípulo del Señor. Y aquello que Jesucristo había dicho, en el capítulo 16 de San Mateo se recoge en el versículo 24. Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí la encontrará. Pues ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Palabra del Señor. Esto que es la exigencia de todo aquel que quiera ser discípulo, cristiano, servidor, aquel que quiera ser un seguidor del camino, dirían al principio del cristianismo, tiene que asumir la cruz. Pero para asumir la cruz hay dos condiciones. Primero, niéguese a sí mismo. Y segundo, estar dispuesto a morir. Porque definitivamente el que asumía, el que cargaba la cruz en aquel momento de la historia, era porque lo llevaban a ser crucificado en esa cruz. Entonces Simón de Cirene, que no estaba pensando en ser discípulo de Jesús, que no era de los 12 ni de los 72, ni siquiera de la multitud que andaba ahí detrás de Jesús, fue un hombre que dijo, pues ahora que me han obligado a cargar con esta cruz, ahora asumo la cruz de todos los días, me niego a sí mismo y voy por el camino de la cruz. Eso lo sabemos no porque aquí la Sagrada Escritura lo diga, sino por los datos de la tradición que dice que sus hijos se hicieron misioneros, Alejandro y Rufo, y que su familia era muy activa en la comunidad de Roma. Entonces, esto pues es significativo porque un acontecimiento fortuito, un acontecimiento, vamos a decirlo, accidental, hizo que aquel hombre asumiera el reto, asumiera la vocación y lo diera todo por el Señor. Qué interesante, hermanos. Miren, hubieron otros que tuvieron la oportunidad, que vieron milagros. Por ejemplo, Pilatos, Herodes, estuvieron muy cerca.
el mismo Barrabás estuvo muy cerca. Sin embargo, no se menciona que Herodes y que Pilato y que Barrabás en algún momento hayan sido discípulos, y menos que hayan sido santos hombres en la primera comunidad. Y ellos estuvieron muy de cerca de Jesús. Entonces, aquella oportunidad no la aprovecharon. Ni siquiera se habla en la palabra de Dios del niño que proporcionó los 5 panes y los 2 peces, que vio el milagro. Tampoco se menciona al joven rico que se acercó a hablar con Jesús. O sea, hay muchos personajes, pero que accidentalmente pasaba por ahí, que le obligaron, hey, tú, ven para acá, no me vas a ayudar aquí. Él tenía aquel corazón sensible y dijo, voy a asumir, porque este hombre seguramente lo puedo sentir, lo puedo ver, lo puedo experimentar, es un santo hombre. De hecho, ustedes se recuerdan, esto por supuesto que no es un dato bíblico, pero es un dato que nos da la película La Pasión de Mel Gibson. Cuando él lleva la cruz y cae Jesús, y aquellos soldados lo golpean, y Simón de Cirene ve que está todo ensangrentado, que está totalmente acabado porque no ha comido, por el desvelo, por los golpes, por la sangre que ha derramado, por la corona de espinas que se le ha puesto, etc. Cuando ve la ingratitud, ya lo dije, aunque no es discípulo, sino que fue accidental que va llevando a la cruz, se conmueve y dice, de una manera así muy fuerte, si ustedes recuerdan esa escena, grita y dice, ya, calma, si no dejan de hacer eso, no llevo la cruz. Algo así, no recuerdo las palabras exactas en este momento, pero se pone ya del lado de Jesús de una manera más decidida. Hermanos, creo que esto nos da el perfil de este hombre que debería de ser el perfil quizás de cada uno de nosotros. Porque nosotros, puede ser que al igual que él, como he dicho al principio, de manera accidental, porque pues me obligaron, porque tuve que hacerlo, porque etcétera, nos hayamos involucrado en una comunidad, en un plan de evangelización, en un ministerio, en algún grupo. Puede ser, pero también puede ser que nosotros hayamos ido al retiro porque teníamos una enfermedad, porque nuestro matrimonio estaba a punto de romperse, porque estábamos económicamente quebrados, porque las situaciones que se estaban viniendo sobre nosotros a nivel de salud eran muy difíciles. Sin embargo, a pesar de que a veces nosotros lo hemos buscado, quizás no hemos tenido esa determinación de Simón de Cirene. Y por eso no nos hemos involucrado. Hoy es el momento para reflexionar cómo Jesús te está llamando para que cargues la cruz. Sí, la cruz de Jesús. La cruz de Jesús. Porque definitivamente, hermanos, cada uno de nosotros podemos ser valiosos ayudando a Jesús en ese camino. Bueno, alguien podrá decir, pero si Jesús era Dios no necesitaba ayuda. Sí, tiene razón. Pero es que Jesús se quiso hacer necesitado. Se quiso hacer niño, se quiso ser un niño que pues no se puede valer por sí mismo, que tienen que bañarlo, que tienen que darle de comer, que no habla, y menos en inglés y en español. En aquel momento podría ser hebreo y arameo y griego, pero no. Porque Jesús siempre se va a hacer el necesitado para que nosotros podamos tener la oportunidad de salvarnos ayudando, llevando su cruz. Simón de Cirene no solo se salvó él, se salvó su familia. No solamente fue aquel momento y ahí desapareció. Aquel hombre seguramente esa sangre que quedó en sus manos y en su rostro, porque pues la cruz llevaba sangre, pues seguramente esa sangre lo hizo conmoverse, lo hizo sentir la presencia de Dios. Esa sangre lo lavó, esa sangre lo encendió en amor por él.
llegaría a la casa diciendo, miren lo que me pasó, encontré en el camino esto y esto, me obligaron, y esta es la sangre. Seguramente abrazó a sus hijos, abrazó a su esposa, y en ese momento yo me los imagino llorando, porque pues tenía sentimientos igual que todo, y en ese momento seguramente Dios estaba abrazando a esa familia. O sea que el gesto de ayudar a Jesús fue bendición para él. Fue bendición para su familia, fue salvación, fue gracia que abundó en su familia. Hermanos, nosotros en la vida siempre vamos a tener esa oportunidad. Siempre vamos a tener la oportunidad de, no importa si porque nosotros quisimos o porque nos obligaron, llevar la cruz. Ayudar a Jesús. Y usted dirá, pero ¿dónde voy a ayudar a Jesús? ¿Será que tengo que ir al Vía Crucis y ahí cargar? ¿O tengo que ir a una procesión y cargar esa anda que es la más pesada y que sienta? Puede ser, pero no estamos hablando tanto de esas cruces. Estamos hablando del Jesús que sufre, del Jesús que va coronado de espinas, del Jesús que lo han golpeado, del Jesús que va débil, del Jesús que va cayendo, del Jesús que siente que ya su vida se acaba, representado en el pobre, en el mendigo, en el desvalido, en aquel que dirá el Papa Francisco está a la vera del camino esperando que alguien lo ayude, en aquel que hay que ir a buscar a las periferias. Por eso ahora con el proceso sinodal que estamos viviendo en la iglesia, se nos ha pedido ir a las periferias, pero no a las periferias geográficas, allá donde apenas se puede llegar porque es muy extraviado. No, sino a las periferias existenciales. Es decir, a aquella gente que se siente a la orilla, a aquella gente que se siente rechazada, a aquella gente que siente que nadie por ellos, a aquella gente que pasa situaciones difíciles, ahí, tenderles la mano, ayudarles con la cruz, porque es muy pesado la cruz para aquella familia que tiene 3, 5 hijos y que no tiene que comer. Es muy pesada esa cruz. Es muy pesada la cruz para aquella señora que tiene 3 hijos y su esposo se fue, la abandonó. Es muy pesada la cruz para aquel hombre que un día la esposa le dijo, ya no te quiero, ahí nos vemos, y le dejó sus hijos y él se fue con otro. Ella se fue con otro. Es muy pesada la cruz de aquel que se quedó sin trabajo, quizás por la misma situación que hemos vivido de emergencia, y que luego ya no le dan por la edad. O porque no tiene un diploma de licenciado, de contador, de bachiller, de secretaria. Es muy pesada la cruz para aquel que en la casa siente que no hay apoyo ni del esposo, ni de los hijos, ni de nadie. Hay mucha gente sufriendo con la cruz. Ya no digamos los que están sufriendo la guerra. Ya no digamos los que están sufriendo el desgarre de un hijo que dijo, yo me voy de esta casa porque yo soy gay y aquí en la casa no me entienden. O la hija que se fue con un hombre que su mamá le advirtió era un hombre casado y ella dijo, déjeme, yo voy a hacer mi vida, no se metan ni me busquen. Son cruces muy dolorosas. Hay mucha gente camino del Calvario, incluso gente que sirve en la iglesia, que en algún momento la rechazaron, la hicieron de menos, le dijeron que ya no la querían ahí, que por favor se olvidara de la comunidad. Y usted dirá, hermano, en la iglesia no se puede dar eso. No debería de darse, pero se da. Es ahí donde se necesitan cirineos. Cirineos que vayan y que se manchen con la sangre de aquel que sufre. Tal vez no es la sangre que derramó Jesús porque llevaba la corona de espinas o porque lo habían azotado, pero sí que hay mucha gente que, pues a veces, quizás usted viéndola le va a dar hasta escrúpulo acercarse porque la ropa que carga, porque el olor que carga, porque la casa donde vive, y usted dice, esta gente vive aquí como en una cueva, como en un chiquero. Ay, no,
Pero es que usted no sabe las situaciones. Es que no tienen para jabón. Es que no hay agua porque les cortaron el agua. Es que ya no podían ir a rentar un apartamento porque ya no tenían dinero y ahí les proporcionaron unas láminas y ahí están. Uno a veces no se mete en los zapatos de esa gente. Uno a veces piensa de que es la gente la descuidada. Tenemos la oportunidad nosotros de ser cirineos hoy. Y que ese acercarse y encontrarse con el Cristo viviente, con el Cristo doliente, con el Cristo que está ahí presente en esa mamá, en esa esposa, en ese pobre, en ese matrimonio, en el enfermo, en el que sufre, que ese Cristo impacte en nuestros corazones y que ese impacto pueda impactar en nuestras familias y que de ahí surjan misioneros, porque fíjese qué interesante el dato de la tradición que Alejandro y Rufo se hicieron misioneros. Hermanos, si Simón de Cirene hubiera llegado y medio hubiera contado y no hubiese sido impactado y no hubiera perseverado, no hubiésemos tenido ni siquiera mención de sus hijos y menos de su esposa. Hermano, creo que hoy el Señor nos está llamando. Claro que nosotros podríamos ser como Barrabás. ¿Dónde está Barrabás? El Señor lo salvó. Sí, porque a él le tocaba que morir, pero la gente dijo, saquen y liberen a Barrabás y crucifiquen a Jesús. Y Barrabás pudo haber dado un gran testimonio, pero no lo dio. Pilato lo tuvo enfrente. Él mismo dijo, yo no encuentro en este hombre ningún pecado, nada por qué acusarlo. Su esposa había tenido experiencia de Dios. Qué hermoso hubiera sido el testimonio. Imagínense ustedes, tuviéramos hoy San Pilato. Oh, pero no lo hicieron. Simplemente, pues no. Y sin embargo, Simón de Cirene sí se impactó, sí llevó esa buena nueva, sí compartió con la familia, sí impregnó a su familia de Dios. Hoy tú puedes decidir si quieres ser un Barrabás, si quieres ser un Pilato, si quieres ser pues simplemente uno que pasó por ahí pero que no ocurrió nada, o quieres ser un Simón de Cirene que verdaderamente abraces la cruz, que renuncies. ¿Qué quiere decir renunciar? Renunciar quiere decir que dejes esa vida que llevas, quizás lejos de Dios, quizás en algún vicio, quizás sin buscar a Dios, sin orar, sino más bien metido en el comer, en el comprar, en el tener, y abrazar esa cruz de Jesús para que tu familia también sea bendecida y tu familia sea una familia misionera. De tu familia pueden salir misioneros, de tu familia pueden salir sacerdotes, religiosos, religiosas. Que Dios nos ayude y que nos dé la gracia de ser cirineos, porque este mundo realmente sí necesita muchos que le ayuden. No pasemos indiferente ante la necesidad. No nos hagamos los desentendidos. Vamos y veamos de qué manera podemos ayudar. Tal vez usted no tenga el dinero, los recursos que se necesitan, pero los puede conseguir, pero puede hablar, pero puede hacer algo. El que quiere puede. Pidámosle a Dios que nos bendiga. Padre misericordioso, oramos para que tu bendición llegue a nuestras vidas y para que nos permitas, así como Simón de Cirene, ser impactados, impactar a la familia, ayudar a llevar esa cruz. Dios del amor, perdónanos porque quizás a veces hemos pensado que esto no es para nosotros. Y a lo mejor Simón de Cirene jamás lo pensó también, porque no era algo que él tenía planificado en su vida. Pero tú lo llamaste de esa manera y a nosotros hoy nos estás hablando de esta manera. Bendice a aquel que quizás incluso lo han invitado y no se ha atrevido a involucrarse en una tarea de la iglesia. Bendice a aquel papá, aquella mamá que no han sido capaces de evangelizar a sus hijos, que no han sido capaces de trasladar su experiencia y por eso quizás sus hijos ya no van ni siquiera a misa. Llénalos de tu gracia, llénalos de tu misericordia y permite, amado Jesús, que cada uno de ellos reciba de ti la paz, reciba de ti la fortaleza y que así, siendo esos cirineos, tendamos la mano al necesitado, tendamos la mano a aquel que siente que nadie por él, aquel que quizás hasta ha perdido el deseo de vivir,
que siente que mejor quisiera quitarse la vida, que nosotros seamos signo de tu presencia y que ayudando podamos también hacer que ellos se acerquen a ti. Y que de esa manera, Dios amado, también nuestra familia reciba tu bendición. Padre misericordioso, lo ponemos todo en tus manos y te lo agradecemos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, contando con la intercesión de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, me tomo unos segunditos solamente para contarles que el curso Matrimonio bajo el fuego del Espíritu Santo ha arrancado a todo vapor. Qué bonito, qué bueno ver muchas parejas deseando recibir, crecer, poner su matrimonio bajo la gracia, bajo la luz del Espíritu Santo, conscientes que hasta hoy quizás su matrimonio había caminado por otro lado y que por eso la situación se ha complicado en la familia. Los felicito a quienes ya están recibiendo ese curso y a aquellos que lo quieran recibir todavía se pueden integrar. Acuérdense que los cursos los estamos dando por Facebook y ahí se arma un aula virtual y la enseñanza no se retira de inmediato, sino que queda ahí un tiempo. Comuníquese con el Ministerio Trigo a los teléfonos 2251-2247 o al WhatsApp 5949-9045. Si está fuera del país, tiene que anteponer el área de Guatemala 502 y luego el número 5949-9045 para que le entre el WhatsApp y así ya pueda mandar los mensajes. También le cuento que pronto estamos a vivir, ya casi viviendo el retiro, Matrimonios a Prueba de Fuego. Matrimonios a Prueba de Fuego este domingo 3 de abril de 8 a 16 horas en la Escuela Santa María aquí en Guatemala. El lema: las plagas que destruyen el matrimonio. Hay una ofrenda que se debe de dar, si es una ofrenda de 200 quetzales por pareja, incluye almuerzo, incluye la alimentación. Aquellos que no puedan trasladarse hasta Guatemala para vivirlo, pueden vivirlo de manera virtual por el Zoom. Sí, a los mismos teléfonos que le di pueden pedir información. Hay que dar igual una ofrenda. Ahí le vamos a mandar toda la información para que usted la tenga. Y el viernes 8 de abril arrancamos la Comunidad Bíblica Católica Virtual Trigo. Viernes 8 de abril. Vamos a estarlo haciendo una vez al mes. Esta vez vamos a reflexionar el tema de la pasión a la resurrección y, por supuesto, que va a ser a las 8 de la noche por la plataforma Zoom y por el Facebook. La ofrenda aquí es voluntaria. Esperamos que en alguna de estas actividades usted pueda participar, ya sea en el curso, ya sea en el retiro o en esta comunidad virtual que va a ser permanente. Que Dios me lo bendiga. Gracias siempre por estar orando por el Ministerio Trigo. Nosotros igual le prometemos estar orando y trabajando por ustedes. Que Dios les bendiga. Ministerio Trigo presentó Trigo para la buena siembra. Este programa fue posible gracias a Dios, al esfuerzo del Ministerio Trigo y a las personas que con sus oraciones y ofrendas nos impulsan a seguir adelante. Reporte este programa al Ministerio Trigo 2253 3735 y 56 o búsquenos en Facebook como Ministerio Trigo. Que el Señor le bendiga.